tema. ¿Es permitido el divorcio? Estaremos hablando de uno de los temas más controversiales y que más se discuten y se desobedecen por algunos hermanos y pastores. Sí, en realidad este tema acerca del divorcio ha sido causa de división en muchas iglesias, y esto por causa de que si se puede divorciar a alguien o no, que si se puede casar a alguien después de divorciarse o no. Pero hoy veremos ciertos puntos de vista al respecto. Puntos de vista bíblicos, es decir, lo que Dios dice al respecto. Este tema es muy importante tocarlo ya que la mayoría de los humanos algún día buscará alguna pareja para unirse a ella en matrimonio, y porque también la mayoría de los que asisten a una iglesia son casados. Así que estemos preparados para escuchar la palabra de Dios acerca de este tema. Proposición. ¿Qué podemos decir bíblicamente acerca del divorcio? Dios no lo permitía. Mateo 19:4, Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Él quiso que fueran uno. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Podemos decir entonces que Jesús responde de la misma manera que Dios lo estableció. Mateo 19:5, 6, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora la pregunta es la misma que le hicieron a Jesús. Mateo 19:7, le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? 2. Se permitió por causa de la obstinación. Mateo 19:8, Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Era permitido divorciarse por gusto. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomaré mujer y se casaré con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Era permitido volver a casarse, si querían. En realidad en tiempos de Moisés sí se podían casar de nuevo y por supuesto que volver a divorciarse si querían. Verso 2, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Así que nos queda solo ver lo que Dios a través de Jesús dijo acerca de que si se permite o no el divorcio, de que si se puede volver a casar o no. Veamos lo que podemos decir bíblicamente acerca de esto y en labios de Jesús. 3. Que Jesús nos enseña la realidad y la verdad. En realidad no es permitido. Y esto en palabras del Señor Jesús, verso 8, Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Jesús nunca les dijo a los que le cuestionaban acerca del divorcio que era permitido, solo les dijo que sí era cierto que Moisés lo había permitido, pero no era porque Dios lo dijera, sino porque ellos eran tercos y obstinados. La verdad de esto es que sí hay autorización para el divorcio, y es solo por causa de fornicación o adulterio. Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Podemos ver aquí que en realidad el divorcio está condicionado por causa de fornicación. En cuanto si se puede volver a casar después del divorcio, Jesús es claro también. Si alguien se divorcia por otra causa que no sea el adulterio y la fornicación, y se casa con otra u otro, está adulterando. Y esto no es permitido para un hijo e hija de Dios, el vivir en amaciato o en fornicación. Pero si alguien que fue engañado por su cónyuge, sí puede divorciarse si él quiere, y también puede volver a rehacer su vida si así lo decide, pero es bien claro lo que dice Jesús en cuanto a esto. Por causa de fornicación, verso 9, de otra manera no es permitido, porque entonces van a estar en adulterio, y si alguien lo hace es bajo su propia responsabilidad y criterio.
Y no puede decir que alguien se lo permite y autoriza. Conclusión. No nos equivoquemos, la Biblia es clara, la palabra de Dios nos da el punto de vista exacto en cuanto a esto, así que lo hemos visto en este estudio, el divorcio entre dos cristianos no es permitido excepto por causa de adulterio o fornicación. Si es por cualquier otra causa, lo puede hacer bajo su propia responsabilidad y criterio, pero asumiendo que estará en contra de la voluntad de Dios, y que debe atenerse a las consecuencias. Aplicación. Si en realidad Cristo mora en nuestras vidas, debemos confiar en que Dios guardará nuestro matrimonio, y que es Dios mismo quien lo puede separar si así lo decide, y esto es a través de la muerte solamente. Por eso dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Debemos orar por la pareja que Dios quiere y tiene para nosotros, en el caso de los jóvenes que piensan casarse algún día. Y los que ya tienen su esposa, debemos de estar orando a Dios para que nos dé sabiduría para llevar adelante nuestra unión.